En la sesión anterior habíamos visto sobre funciones hiperbólicas y comentado sobre la existencia de las funciones pares e impares. Habíamos comentado que las funciones pares son aquellas que geométricamente son simétricas respecto al eje Y. Las funciones impares son geométricas, son simétricas respecto al origen, y que las funciones pares nunca van a ser inyectivas, cosa que las funciones impares sí pueden llegar a ser, pero también, también tenemos el caso en el que no lo sean. Ahora, nada más quería hacerles una precisión rápidamente sobre esa parte de las funciones impares. Lo voy a trazar aquí rápidamente en la pizarra. Entonces, por ejemplo, les había comentado que si nosotros a una función que no es inyectiva le restringimos su dominio para hacerla inyectiva, podríamos perder esa característica de función impar. Bueno, eso puede ser cierto cuando indiscriminadamente restringimos el dominio. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que una función como esta, pues es impar. Podemos decir que es simétrica respecto al origen geométricamente. Analíticamente, pues recuerden que las funciones impares las definimos de esta forma. Si a f de x la evalúo con menos x, entonces la única diferencia que voy a tener con f de x original es el signo. Bueno, entonces por ejemplo, si yo restringo el dominio, digo que el dominio de esta función para que sea inyectiva es a partir de este punto en adelante, entonces ahí voy a perder la característica de que sea una función impar. Pero si yo restringo el dominio aquí, es decir que esta parte de la función ya no la considero y esta parte tampoco, para volver inyectiva la función, pues resulta que aquí la función impar sí se vuelve inyectiva, ¿sí? En las funciones pares eso no lo podemos hacer, porque al momento de restringir el dominio en una función par para que se vuelva inyectiva, pues solamente tomaríamos la mitad de la función y dejaría de ser una función par. Entonces, las funciones impares, sí, con cuidado, sí podemos volverlas inyectivas en el dado caso que de inicio no lo sean, ¿sí? Nada más era una precisión que tenía que comentarles, porque pues hay una función impar a la cual le hicimos eso para tener su inversa, y es la función seno de x. El seno de x pues es igual a menos el seno de menos x. Si lo desarrollamos mediante identidades trigonométricas, básicamente de la resta de ángulos, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente se va a cumplir esta relación. Entonces, nada más era hacerles una precisión respecto a esta parte de las funciones impares, de que con cuidado, si lo hacemos con cuidado, la restricción del dominio, sí podemos convertir a la función en una función inyectiva. En el dado caso de que de inicio no lo sea, ¿sí? Tradicionalmente conocemos a las funciones de esta forma, como f de x igual a la raíz de x cuadrada, 1 menos x cuadrada voy a poner. 1 menos x cuadrada, así. Y que también podemos expresar como y igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Bueno, entonces esta es la forma tradicional de expresar una función. Y esta la podemos llamar como una función
en forma explícita. Es decir, que y esté despejada. Una función en forma explícita siempre va a tener a y despejada. Es el tipo de funciones que conocemos usualmente, ¿no? Una función de x igual a una expresión que es nuestra regla de correspondencia que tiene términos en x. O y igual a una expresión dependiente del valor de x. Entonces, así es como le llamamos a esta forma, en forma explícita. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo? Bueno, recordemos que aquí estamos tomando en consideración el signo positivo. Y en una raíz, el signo positivo pues nos va a indicar que vamos a tomar la parte superior. Y si tengo el signo negativo, vamos a tomar la parte inferior. Voy a despejar. A ver, esa regla de correspondencia la puedo elevar al cuadrado para que me quede y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada, y entonces con eso pueda simplificar la raíz. Ahora, puedo dejar como x cuadrada más y cuadrada y esto es igual a 1. Y como la función en su forma explícita nos había dicho que debemos utilizar la parte positiva, la parte superior de la curva, entonces y tendría que ser mayor o igual a 0. Aquí ustedes pueden observar que y no está despejada, sino que están en una sola expresión combinadas x y y. Y pues esta es la que llamamos como función en forma implícita. Entonces, le voy a subir nada más un poco. No voy a quitar toda la pantalla, solo quiero subirle un poco. Entonces aquí tenemos a x y y combinadas. Estas son las dos formas de expresar una función más usuales que podemos encontrar. En el caso de la primera, pues es la que tradicionalmente trabajamos. En el caso de la segunda, pues tiene que ver directamente con el lugar geométrico del cual viene la función, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales las funciones las debemos tener en forma implícita porque no podemos despejar como tal la variable independiente. Entonces, es más conveniente que manejemos una forma implícita en lugar de tratar de despejar la variable dependiente y que tengamos toda la regla de correspondencia en términos de x, que en general es la variable independiente, ¿sí? Bueno, las dos formas de función las vamos a trabajar en derivada, en lo que sería la derivación implícita y la derivación explícita, y pues es necesario que conozcamos estas formas. Ahora, una cuestión importante. Esta función en forma implícita, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, con y mayor o igual a 0, necesito forzosamente indicar esta sección para que sea una función. Entonces, en una función en forma implícita, se prefiere, es deseable que involucremos cuál es el dominio de la función en términos de x o cuál sería la imagen de la función, para que con esto tomemos en consideración cuál es la parte que se está tomando en cuenta de la curva y no caigamos en el hecho de que en realidad estamos trabajando con una relación, ¿sí? Entonces,
Eso es sumamente importante. En forma implícita se prefiere que se indique cuál es la imagen o cuál es el dominio, para que podamos tener la función con todas sus características primordiales. Bueno. Ahora, estas dos no son la única forma en la cual pueden expresar una función, porque esta función también existe con representación paramétrica. Entonces, tenemos lo que se llama forma paramétrica. La forma paramétrica de una función va a introducir una nueva variable independiente t, y esta t va a tomar en consideración que x y y van a depender de ella. Eso es el utilizar un parámetro. Un parámetro es solamente un número real que nosotros podemos elegir arbitrariamente. En el caso de las funciones, entonces lo que podemos hacer para encontrar una función en forma paramétrica es restringir los dominios para que dependan de este valor t, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta función x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. La tengo en su forma implícita. Bueno, a ver, ahora les tengo una pregunta. ¿Ustedes conocen algo que sea un cuadrado más otro cuadrado igual a 1? Elipse más o menos, Pitágoras más o menos. Exactamente, la identidad pitagórica fundamental. Tengo el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, y esto es igual a 1. Si yo hago la comparación término a término, pues tengo que x cuadrada es igual al coseno cuadrado de t. Ahí está. X cuadrada tiene que ser igual al coseno cuadrado de t. Ahora, si x cuadrada es igual al coseno cuadrado de t, pues entonces automáticamente x es igual al coseno de t. Hagamos lo mismo para el seno cuadrado igual a y cuadrada. Entonces en este caso pues ya voy a poner directamente que y sería igual al seno de t. Y entonces vean que esta expresión en la cual x y y van a depender de t, la estamos cumpliendo aquí abajo. X, que era mi variable independiente en la forma explícita, ahora está dependiendo de mi parámetro t. Y, en consecuencia, también va a depender de mi parámetro t. De tal manera pues, que yo puedo tomar una función, pasarla de forma explícita a forma implícita, y sustituirla por algún conocimiento que yo tenga, por ejemplo, esta identidad trigonométrica. De esta forma, he encontrado a una función en su forma paramétrica. Ahora, la forma paramétrica me ayuda a definir lo que sería la ecuación vectorial de una curva. En este momento no nos van a interesar las ecuaciones vectoriales, solamente nos va a interesar el conocer que una función la puedo expresar de manera implícita, de manera explícita, y de esta forma paramétrica introduciendo una nueva variable independiente t. Ahora, una cosa importante es, para que yo parametrice, no necesariamente tengo que recurrir a esto. Puedo hacer otra parametrización que es igual de válida que esta.
les voy a mostrar. Vale. Entonces, a ver, la función que estamos trabajando pues es esta. Y la voy a poner en términos de y. Y es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Este es en forma explícita. En forma implícita. Ahí la tienen. En una de sus representaciones paramétricas, pues en este caso ya no sería f de x, sino f de t, en la cual x es igual al coseno de t y y es igual al seno de t. Pero pues podría tomar en consideración esta otra representación. F de t es igual, x es igual a t. Yo hago que x sea igual a mi parámetro t. Y y vendría siendo igual a 1 menos t cuadrada. Ahí está. Ahora, ¿de dónde saqué ese 1 menos t cuadrada? Pues si yo dije que x es igual a t, lo puedo sustituir en la forma explícita, pues porque ya tengo ahí a y despejada. Y cualquiera de estas dos me va a representar exactamente el mismo lugar geométrico, el mismo lugar analítico que vendría siendo la función y igual a raíz de 1 menos x cuadrada, ¿sí? Entonces tengo dos formas de parametrizar una función. No es la única, yo puedo parametrizarla de otra forma. Yo puedo decir, pues que t, y sea igual a t. Entonces despejo x para tenerla en términos de t. O puedo utilizar otra identidad trigonométrica, la que ustedes crean que sea más conveniente, y sustituirla ahí también. Aquí lo importante es ver que en forma explícita y forma implícita solamente tenemos una manera de representar a las funciones. En cambio, en forma paramétrica la podemos representar con diferentes expresiones, ¿sí? Esto es importante en cálculo vectorial porque en cálculo vectorial, cuando expresen una función en términos de un parámetro en su forma paramétrica, entonces dependiendo de lo que estén haciendo, pues necesitan una forma o necesitan otra. Voy a adelantarme un poquito a la derivada. ¿Recuerdan algo de derivada del bachillerato? Bueno, a ver, les voy a preguntar, ¿para ustedes qué será más fácil? ¿Derivar un coseno y un seno o derivar una raíz? Seno y coseno porque como veremos más adelante, pues la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, si yo voy a meterme con derivadas o con integrales, pues prefiero utilizar esta forma a utilizar esta, porque voy a tener ahí trabajando una raíz. Entonces, la parametrización de funciones es importante porque nos puede ayudar a modelar la función a nuestras necesidades y no necesariamente la debemos tener encuadrada en una forma como esta. De hecho, cuando lleguen a cálculo vectorial, van a darse cuenta que todo lo que estamos viendo aquí, cálculo vectorial es una generalización de todo esto que estamos analizando en este curso de cálculo, ¿sí? Y que incluso no solo es una generalización, sino que nos damos cuenta de la importancia de la parte de geometría analítica y cómo es que el cálculo y la geometría analítica están relacionados y que para resolver cálculo y geometría analítica necesitan las cuestiones de álgebra, ¿sí? Entonces,
Aquí lo importante es conocer que existen tres tipos de expresión de funciones. La función explícita, la función implícita y la función paramétrica. Y de las tres, la que podemos modelar a nuestras necesidades es la función en forma paramétrica. Como última cuestión, en la función en forma paramétrica, de manera general lo podemos expresar de esta forma. Una función f que depende del parámetro t tiene a x como una función f1 que depende de t y una función y que depende de f2 que es igual a f2 dependiente de t. Entonces, si yo quiero calcular el dominio de f en términos de t, pues lo único que hacemos es el dominio de f1 intersección el dominio de f2. Porque son dos reglas, digámoslo así, dos subfunciones para representar a la función original f. Y entonces, para que se cumpla el dominio de la función f, pues se tiene que cumplir tanto el dominio de f1 como el dominio de f2, de tal manera que la intersección entre ambas me va a devolver esa condición de que se cumplan ambos, se cumpla todo el dominio de la función f en términos de t. Y automáticamente con la intersección se cumple el dominio de f1 y el dominio de f2, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es igual como si estuvieran programando. ¿Están de acuerdo que si tienen una función, esa función puede depender de otras funciones? Y entonces, para que la función más grande cumpla con su cometido, pues las funciones 1 y 2, llamémoslas así, deben funcionar correctamente. Y en este término, en término matemático, pues sería que las funciones tengan su dominio satisfecho y que en general satisfagan al dominio de la función original, ¿sí? Les reitero, más adelante, ya cuando lleguemos a álgebra vectorial, vamos a parametrizar ya funciones más a detalle y lo vamos a mezclar con derivada y lo vamos a mezclar con geometría analítica, que básicamente es álgebra vectorial, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que quiero realizar en este momento es la revisión de algunos problemas de modelado. Vamos a ver unos 3 problemas de modelado en los cuales vamos a utilizar un problema ya sea geométrico, físico o un problema en general para modelar una función. Aquí es importante contemplar las siguientes cuestiones. Estos ejercicios que vamos a ver de modelado los vamos a utilizar más adelante cuando veamos los clásicos problemas de máximos y mínimos, en los cuales tenemos que plantear una función y maximizarla o minimizarla para encontrar alguna característica en particular. E incluso más adelante, cuando ustedes lleguen a cálculo vectorial, van a encontrarse que estos problemas de modelado y de máximos y mínimos se conocen como optimización de funciones, las cuales se pueden resolver ya sea de la forma en la que lo hacemos o mediante un tema que se llama multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Bueno, pues vamos a trabajar con estos. Si nos da tiempo de hacer 4, pues hacemos 4. Para que ya demos por concluido el tema de funciones. Entonces, les voy a poner
Ahí pueden ver el problema. Son varios los que tengo aquí en esta presentación, entonces los voy a poner algunos salteados que ya tengo seleccionados, ¿sí? A ver. Lo primero que quiero es que lo leamos y tratemos de indicar de qué es lo que se trata. Y en el caso de algunas cuestiones geométricas, podamos establecer un bosquejo de cómo estaría la geometría. Entonces, este primer problema que me dice, una empresa se dedica a construir tiendas de campaña a partir de lonas cuadradas de 20 pies de lado. Para construir las tiendas se recortan las esquinas del cuadrado de lona, de modo que se pueda formar una pirámide triangular regular con base cuadrada. Esto de pirámide triangular regular, pues quiere decir que las caras de la pirámide van a ser todas iguales. Son triángulos regulares. Eso es lo que quiere decir con pirámide triangular regular. Entonces, todas las caras de la pirámide tienen que ser iguales. Y que la pirámide no está trunca. Porque cuando la pirámide no es triangular, pues utilizaríamos trapecios como caras y entonces tendríamos una pirámide trunca. Entonces, la pirámide no es trunca. Y que tiene base cuadrada. Determina el volumen de la tienda en función del lado X de la base, considerando que la altura de las caras laterales es 10 menos 1/2 de X. A ver, aquí vamos a tratar de hacer lo más imaginativo posible. En el salón de clases pues podría decirles, a ver, que alguien pase y que me diga cómo interpretaría el problema. Entonces aquí lo vamos a hacer en conjunto, una interpretación, y vamos a ver qué es lo que sucede con el problema. A ver, ¿de dónde parten? ¿Qué son los datos que tienen? ¿Y hacia dónde tienen que llegar? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Primero vamos a considerar, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Al volumen de la tienda. Entonces, le voy a cambiar a la pantalla. No se desesperen si no alcanzan a copiar el problema. Ya que publique el video, pues ya lo van a tener ahí nuevamente. Si quieren, nada más dejen el espacio del problema en sus notas para hacer el procedimiento, ¿sí? Bueno, entonces planteamos en un inicio pues que tenemos el volumen de la pirámide en función de su lado X. Esto es a lo que debemos llegar. Bueno, a ver, regreso al problema. Entonces ya tengo esa parte, ya sé que quiero el volumen de la tienda de campaña en términos del lado X. Ahora, ¿qué datos poseo? Los lados del cuadrado y de la altura. Entonces, me paso a la pizarra. Me dice que pues la base es cuadrangular y que su lado mide X. Y tengo la altura de las caras. Ahora, una cuestión es que debo formar una pirámide regular, y eso quiere decir que es una pirámide recta. Entonces, la cara que aparece aquí debe tener el mismo tamaño que la de acá, el mismo tamaño que la de acá y el mismo tamaño que la de acá. Estas 4 caras laterales de la pirámide son iguales. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, me paso otra vez acá el problema. Me dice que la altura de las caras laterales es 10 menos 1/2 de X.
¿Cuál es la altura de la cara lateral? ¿Cuál es la altura de esta? Exactamente. Es decir, esta longitud va a medir 10 menos 1/2 de x. Eso es lo que tiene que medir. ¿Sí queda claro que esa es la altura de la cara triangular? Bueno, entonces, ¿hay algún otro dato que necesitemos? Ajá, es decir, toda esta está encerrado en un cuadrado, más o menos así. Bueno, este lado debe estar más pegado. Así. Y entonces esta longitud debe tener 20. Entonces esa longitud debe tener 20. Bien. A ver, entonces, ¿cómo calculo el volumen de una pirámide? Entonces, el volumen es 1/3 del área de la base. Lo voy a poner con B mayúscula como área de la base por la altura. Entonces, la altura es h y B es el área de la base. Bien. Ahora, ¿cómo podemos entonces encontrar la función para modelar el volumen en términos de la altura x? En términos del lado x, no la altura x, del lado x de la base. Podemos sustituir. ¿Qué sustituimos? El área de la base es x cuadrada, entonces ahí vamos bien. Bueno, entonces la base es el área del cuadrado del lado x. Ese es el área de la base. Bien, entonces esto me quedaría como b, el área de la base, pues es igual al área de un cuadrado, que es x cuadrada. La altura que me están dando es la de una cara. Entonces voy a hacer un pequeño bosquejo de cómo está esta situación. Ya cuando construyamos la pirámide, pues vamos a tener algo así. Vamos a tener algo así. Entonces, la altura que tenemos es esta, la que va desde el vértice de la pirámide hasta la mitad de una de las aristas de la base. Y para el volumen, la altura que necesito es la que va desde el vértice al centro de la base. Esta es la altura h, en color cian es la altura h. En color blanco es la altura que tenemos de 10 menos 1/2 de x, porque es la altura de una de las caras.
es la altura del triángulo que me forma ahí esa cara. De tal forma que explícitamente no tengo como tal la altura h que pueden ustedes ver ahí en color cian. ¿Cómo podríamos calcular esa altura h si conocemos la altura de la cara? Exactamente, un pitagorazo. ¿Cuánto debería medir este cateto? Ese cateto debería medir 1/2 de x, porque si el lado completo de la base mide x y la altura la mido desde el centro del cuadrado hasta el vértice, pues entonces la medición de este cateto forzosamente tiene que ser la mitad de x, porque llego hasta la mitad del cuadrado y la mitad del cuadrado es llegar a la mitad del lado. Entonces, puesto ya el triangulito en un plano, lo tendríamos de esta forma. Este es 1/2 de x. Esta es la altura 10 menos 1/2 de x, que es la altura de la cara, y esta pues es la altura h de nuestra pirámide que estamos tratando de encontrar. Bueno, entonces con esto vamos a poder establecer cuál es el valor de la altura h mediante el teorema de Pitágoras, como me lo están comentando. Entonces, lo que tendría es la hipotenusa, que es 10 menos 1/2 de x al cuadrado, tendría que ser igual a 1/2 de x, todo esto al cuadrado. Voy a poner todo el paréntesis. 1/2 de x al cuadrado más h cuadrada. Así es como tendríamos entonces nuestro teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo. Pues despejo h cuadrada, entonces me quedaría como 10 menos 1/2 de x, todo esto al cuadrado, menos, aquí ya voy a poner el cuadrado de 1/2 pues es 1/4 de x cuadrada, esto es igual a h cuadrada. Bien, pues no sé, si ustedes gustan podríamos simplificar algunos términos. Cuadrado del primero menos 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Ahí está. Entonces estos dos términos pues los puedo simplificar y tendría que h, ya h sin el cuadrado, tendría que ser la raíz de 100 menos x cuadrada, ¿sí? Ah, pero sin el cuadrado, aquí se me fue el cuadrado. Ahí está. Entonces, finalmente, pues tendríamos que la función de volumen en términos de x vendría siendo el área de la base, que ya encontramos que es x cuadrada, por un tercio del área de la base, porque es de una pirámide. Entonces, un tercio del área de la base
por la altura, que nos dio raíz de 100 menos 10x. Y entonces ya tenemos el valor del volumen de esta pirámide en términos de la longitud de su base, ¿sí? A ver, el segundo problema es este. Y nos dice, en una esfera de 30 centímetros de radio está inscrito un cono de dimensiones variables. Formula una función que permita calcular el volumen del cono en términos de su radio. Entonces tengo ahí una esfera de 30 centímetros de radio, tengo un cono inscrito, las dimensiones pues van a ser variables, es decir, el radio de la base del cono y su altura son variables, y debemos encontrar entonces una función que permita calcular el volumen del cono en términos de su radio, del radio del cono, no de la esfera, sino del radio del cono. ¿Cómo podríamos hacerlo? Comenzamos con el volumen. El volumen del cono va a depender de R. Vamos a decir que R es el radio del cono. Entonces aquí lo voy a poner. R es igual a radio del cono. Bueno, en esencia debe ser de la base del cono, pero pues con radio del cono ya intuimos que es de su base. Entonces, para calcular el volumen de un cono, ¿cómo lo calculan? Un tercio pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, aquí pues el radio del cono va a ser nuestra variable independiente. El volumen va a ser la variable dependiente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues la altura del cono. ¿Cómo podemos calcular esa altura? ¿De dónde la despejamos? De ahí no podemos porque V pues, es una variable. Su volumen es variable, entonces es una variable. Y además esa variable depende de R. A ver, les voy a trazar aquí cómo está la geometría del problema. Digamos que esta es la esfera. Y que el cono se encuentra por aquí. Este es el cono. Lo pongo de canto, pues porque ya sabemos que la base es una circunferencia cuya área es pi por radio al cuadrado. Lo que nos interesa es la altura, es decir, nos interesa conocer esta sección. Esta es la sección H de nuestro cono. Ahora, ¿cómo podríamos encontrar esa altura H? No, de hecho sí es lo que tenemos que hacer. Tenemos ahí en el centro de la esfera el radio de esta circunferencia, que sería 30, ¿no? Ahí no se ve. Entonces lo voy a indicar aquí. Esto vale 30. El radio de esa circunferencia vale 30. Bueno, entonces, podemos calcular la altura h. Aquí, ¿cuál va a ser el problema? ¿Están de acuerdo que entre el vértice del cono y el centro, como el cono está inscrito en la circunferencia, pues aquí tendríamos 30, ¿no?
Y esta magnitud que está aquí, pues es R. Entonces, para calcular la altura, nos haría falta esta sección, que la podemos llamar X, y 30. De tal forma que H tendría que estar denotada como 30 más X. ¿Sí están de acuerdo? Porque aquí está el centro de la esfera. Como el cono está inscrito, pues eso quiere decir que su altura llega hasta el vértice. El vértice es parte tanto de la esfera como del cono. Entonces, toda esta distancia entre el centro y el vértice del cono son estos 30 que puse aquí. La altura completa del cono va desde el vértice hasta el centro de su base. Entonces, lo único que nos hace falta encontrar, pues vendría siendo esta X. De tal forma que para que tenga esta altura H completa, debemos considerar pues toda esta parte, sumar estas dos distancias, tanto 30 como X. Por eso es que decimos que H es igual a 30 más X. De hecho, tenemos ahí otro teorema de Pitágoras, ¿no? Entre R30 y ese fragmento X. Porque esta es R. Esta, pues es 30. Y esta es X. Entonces podríamos encontrar X. ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque es la base. La base del cono es el radio del cono, R. Ah, no. Ese R es el que es nuestra variable independiente, es con la que vamos a controlar el cono, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que en este caso, para ese triángulo pequeño en color amarillo que tienen en la base del cono, pues me quedaría como 30 al cuadrado es igual a x cuadrada más r cuadrada. Bueno, entonces 30 al cuadrado pues son 900. Esto es igual a x cuadrada más r cuadrada. Y si despejamos x, pues nos va a quedar como la raíz de 900 menos x cuadrada. Y esto es igual a x. Entonces, si yo tomo este x y lo traslado acá, vamos a encontrar que la altura debe ser de 30 más la raíz que tenemos ahí. Le voy a bajar un poquito para que me alcance el espacio. Ah, cierto. Aquí hay un error. Porque estoy despejando x, pues entonces este me va a quedar r. Ahí está. Entonces lo que tendría es que h, la altura h es igual a 30 más la raíz de 900 menos r cuadrada. Y entonces ya con esto ya puedo calcular el volumen completo de este cono a partir de su radio, ¿sí?
pues ya tenemos entonces el volumen del cono. El volumen en términos de su radio es 1/3 de pi por radio al cuadrado, que es el área de la circunferencia, por la altura, que en este caso sería 30 más la raíz de 900 menos r cuadrada. Y entonces ahí tendríamos ya el volumen del cono en términos del radio que estamos ahí trabajando. Pues ya nada más nos va a dar tiempo de ver un último problema, que vendría siendo este. Dice ahí el problema: un terreno rectangular de 1250 metros cuadrados de área, uno de cuyos lados es un muro ya construido, se va a cercar con malla ciclónica. Inciso A: formula una función que permita calcular la longitud de la cerca en términos del lado L, que es paralelo al muro. Inciso B: obtiene el dominio de la función del inciso anterior. A ver, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Una longitud, es decir, un perímetro, ¿no? Bueno, pero hay que considerar lo siguiente: el perímetro que nos están pidiendo es de 3 lados, porque la cerca que se va a poner, uno de los lados ya tiene un muro, entonces pues no tiene sentido ponerle ahí una cerca. Si ya tengo un muro, ¿para qué le pongo cerca? Bueno, me voy a pasar a la pizarra para que podamos hacer un bosquejo de cómo estaría esto. Entonces, me dice, es un terreno rectangular. Ahí está el terreno rectangular. Uno de cuyos lados ya es un muro. Aquí tengo entonces el muro. Este es el muro de mi terreno rectangular. Bueno, ahora el área, vamos a verla. Me dice que el área es de 1250 metros cuadrados. Entonces, toda esta área vale 1250. Ahí está, 1250 metros cuadrados. Es lo que vale toda esta área. Y lo siguiente que nos dice: formula una función que permita calcular la longitud de la cerca en términos del lado L, que es paralelo al muro. Entonces, lo que quiero es saber el perímetro, que sería este lado y este lado. El perímetro que va a estar cubierto por la malla, que son estos 3 lados en color cian, pero basados en L, que vendría siendo este lado que es paralelo al muro, este lado L. Bueno, ¿cómo podríamos entonces definir la función para encontrar el perímetro de este terreno? Otra variable, pues le voy a poner que estos lados miden x y x. Entonces lo que quiero es una longitud. Lo voy a poner con una L mayúscula. Bueno, no, con una L no, porque si no sería L dependiendo de L. Entonces lo voy a poner con F. Pues F ya no hay problema. Entonces una F que dependa de L. Y eso tendría que ser L, que es el lado opuesto al muro, más 2 veces X. Quiero saber cuánto mide esa longitud.
Bueno, ahí lo tengo. Ahora, la restricción de que el terreno tenga un área de 1250 metros es la que voy a utilizar para poder encontrar toda la función completa en términos de L. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura, que entonces en este caso el área es la base, que sería el lado L, por la altura, que sería X. Y como el área mide 1250 metros, entonces 1250 tendría que ser igual a L por X. Y como quiero despejar a X, pues tendría entonces que este lado X son 1250 entre L. Y eso es lo que tendría a X en términos del lado paralelo al muro, que es el que necesito utilizar para la función. Bueno, pues de esta forma ya puedo sustituir este valor aquí. Y entonces tendría que la función que me devuelve la longitud de la cerca en términos del lado L sería L más 2 veces X, pero 2 veces es X, es 1250, entonces 2 por 1250 me quedaría 2500 entre L. Y pues ya tengo mi función. Ya tengo entonces la función que me describe la longitud de la parte cercada de este terreno en términos del lado paralelo al muro. Nos hace falta un último inciso que sería el dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Solo que sea diferente de 0? Que sea positivo. Que sea mayor a 0. Entonces el dominio tendría que ser mayor a 0. Bueno. Entonces en este caso, para que exista lógica en el problema, L tendría que ser mayor que 0. Para que no tuviésemos longitudes negativas, no tuviésemos ahí un cociente que no existe de 2500 entre 0. Y pues aquí, ¿cuál tendría que ser la longitud máxima para que me dé 1250? Exactamente, que X midiera 1 metro y L midiera 1250. Entonces, para que mida 1250, tendríamos aquí un X de 1 metro, aquí valdría 1, para que al multiplicar por 1250 de L, pues me devolviese precisamente esa área de 1250. 1 por 1250, pues es 1250 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, menor o igual, sí, aquí sí lo incluye.